Cítrica Radio 88.5. Siendo las 22 y... porque perdí la hora. Y 12, yo te invitaría a que conversemos con nuestra especialista en literatura, la señora Francisca Panchi Pérez Lence. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo nos baja Panchi, no? Ya con su cortina y su tono de voz. ¿Es bueno eso? Muy bueno. Ah, buenísimo. Estábamos muy acelerados. Puede ser, no, pero tenemos motivos, así que no pasa nada. Tomé una decisión que es cambiar como la modalidad de la columna en términos de dejar de analizar en sí mismo el texto y empezar como a funcionar más como catalizadora de curiosidad, como para que la gente quiera ir a comprarlo y no para que la gente que ya lo leyó lo pueda analizar. Más como para ese lado. Veremos si funciona, quizás no funciona y volveremos a la modalidad anterior. ¿Cómo nos damos cuenta esta si nueva funciona? modalidad editorial? Claro. Si ustedes no lo leyeron y sienten muchísimas ganas de leerlo, me dicen, Panchi, sí, qué ganas de leer este libro que tengo ahora, y con eso me alcanza. Si se disparan las ventas del libro, también ese es un indicador. Es por de Radio que Cítrica. funciona, claro. Sí, funcionó la columna de este programa en particular. Okay. Hoy vamos a estar con Distancia de Rescate, que es un libro de Samantha Schweblin. Es un apellido un poco complicado, que se editó en 2014 por la editorial Random House. Es un libro, vieron que siempre hablamos de precios, es un libro relativamente caro para el contexto en el que estamos, con el dólar al precio en el que estamos y con todos los impedimentos que hay económicos para bienes y de consumo como mucho más urgentes, pero sin embargo seguimos apostando a la literatura, y en este caso es la primera novela de esta autora que ganó muchísimos premios, está como consagrada dentro del ámbito literario. Es la historia de una madre y una hija que empieza siendo narrada. ¿Se acuerdan la primera novela que recomendamos, que era ¿Por qué volvías cada verano? Sí. Bueno, Sí. que ¿No habíamos... fue el primero ese? Fue el primero, de López Peiró. La primera novela que recomendamos habíamos dicho que tenía un toque medio a lo Puig, y justamente esta novela rescata la estética de Puig en el sentido de que empieza con un diálogo sin que sepamos quiénes son los que están dialogando. A medida que va avanzando, es una novela corta y es una novela que aparte está toda junta, no está separada por partes. Es un gran relato, escrito todo del mismo modo, a dos voces. Al principio una no sabe qué es lo que está pasando, te encontrás con una persona que te das cuenta que está muriendo, la protagonista está muriendo, no sabes de qué, no sabes por qué, y charla con otra persona que nos vamos a ir enterando, que es David, que es un niño que está intoxicado. A medida que va avanzando el relato, vamos reconstruyendo la historia de David, de su intoxicación, de su madre, Amanda, que es la protagonista, tiene una hija, que es Nina, que no sabemos dónde está, y a lo largo de todo el relato vamos queriendo descubrir dónde está, si está bien, si también está intoxicada como su madre. Y a medida que va avanzando el relato, nos vamos preguntando cada vez más si justamente es un relato fantástico o si está haciendo una crítica a la realidad, porque todos los escenarios que describe Amanda, que es esta protagonista medio agonizante, medio delirando en la fiebre, todos los relatos transcurren en ámbitos donde hay soja. Entonces nos remite a todo lo que tiene que ver con la soja transgénica y con todo lo que tiene que ver con las enfermedades que acarrea los agrotóxicos, exactamente. Y Monsanto y todos los alimentos que tenemos, que consumimos, que están, la verdad es que bastante podridos y bastante alterados genéticamente para que sean, no sé, bananas que miden un montón y que no tienen sabor a nada, como todas estas cuestiones del consumo de alimentos que tenemos, justamente en la novela lo reflejan, porque todos los escenarios son de producción o de consumo de estos alimentos y de esta soja, más que nada. Las protagonistas siempre están en espacios con soja transgénica, y los niños en realidad que van apareciendo, David no va a ser el único y Nina tampoco, los personajes y los niños que van a ir apareciendo están todos deformados, que es también uno de los tópicos de la novela. A medida que va avanzando nos vamos enterando más o menos de cómo funcionan estas sociedades, estos pueblos, en realidad pues es nuestra sociedad, estos pueblos que están ahí, me distraen en la radio. Estos pueblos, no sé si me hablan a mí, esto quiero que lo sepan los oyentes. Concentración. Digo, estos pueblos que viven en estos límites con el agua bastante intoxicada, y refleja la ausencia del Estado, porque también describe muy bien la salita
visitas de emergencia y describe la falta y la ausencia de médicos o de médicas que sepan atender las circunstancias de una intoxicación. Entonces, es una novela que está contada de un tirón y que va jugando mucho con la urgencia del relato porque la protagonista se está muriendo en vivo y en directo. Pareciera como que estamos a 2 minutos de que se muera y tenemos a David, que es este protagonista que está desde un comienzo intoxicado, guiando el relato desde un tono de voz que no pareciera ser el de un niño. Entonces es muy complicado imaginarse esa situación en la que la adulta no sabe qué es lo que ocurre y es el niño el que cuida de esa adulta en búsqueda de otra niña que tampoco sabemos bien dónde está. Es interesante justamente la construcción del relato a 2 voces y esta cuestión de ir del pasado al presente y que llega un momento, que eso es muy a lo Puig, en el que no sabes en qué tiempo estamos, si estamos en el presente, si retrocedimos, si David realmente estaba, si David es una alucinación o no. Juega mucho justamente con la subjetividad del lector y es muy interesante para estos tiempos para pensar qué es lo que consumimos. Siempre lo quiero traer como a nuestra cotidianidad, pero justamente estamos hablando de agua y de alimentos intoxicados y me parece que venía muy a colación, primero porque es una autora mujer y siempre vale la pena reivindicarlas, y por otro lado porque es una cuestión para empezar a pensar qué políticas tomamos nosotros como lectores en cuanto a nuestros consumos alimenticios y alimentarios. Me parecía interesante traerla. En este caso no la puedo ligar, hoy lo intentaba pensar, tanto con el feminismo como venimos haciendo con las otras recomendaciones, pero me parecía también como empezar a expandir un poco los límites de las recomendaciones y no quedarnos con lo que sería como estrictamente literatura feminista, en términos de que sean protagonistas mujeres que salen a la vanguardia de, no sé, el aborto, o que tienen diálogos en los cuales hacen explícita su militancia, sino que sea esto, una mujer que decide escribir y que está consagrada también como para empezar a pensar para empezar a pensar la academia, a quienes consagra y a quienes no. Acá nos escribe Paula Suárez. Un saludo para Paula. Presidenta de Alas del Sur, nuestro centro cultural. Quiero leer esa novela. Bien, Pau, funcionó bien, entonces. Paula, vamos. Qué bueno. Que está nos va a recordar después bien, pero en cualquier momento se recibe en letras. Es profesora ya y en cualquier momento es licenciada y lee muchísimo. Saludos, Paula. Bueno, un saludo, Paula, qué bueno que lo quieras leer. Lo quiere leer. Bueno, ¿en qué año se editó el libro? ¿Sabemos? En 2014. 2014. Esa es la primera novela de Samantha. Es su primera novela, pero ella escribió, es una persona que escribe bastante, ¿no? Sí. Porque tiene ya otras novelas escritas. Un montón. Me parece que la última, si no me equivoco, es Kentucky's. No sé bien cómo. Kentucky's nos hace acordar a la pizzería. A la pizzería xenófoba. Claro, sí, a la pizzería. Homofóbica, ¿no? Pero antes de escribir novelas, ella era cuentista. Y hoy, leyendo unas entrevistas a ella, como para saber bien qué es lo que la había llevado a escribir novelas, contaba que hay algo con la novela que se nota muchísimo en esta, de poder profundizar en la historia y poder sumergirse, y en la novela se nota mucho que hay una construcción de los personajes y de los paisajes muy trabajada y muy elaborada, en la cual la autora se sumergió para contarte los mínimos detalles de los espacios en los que empezás a estar inmerse vos también como lector. Ella antes escribía cuentos y se empezó a consagrar cuando empezó a ganar premios, como por ejemplo el del Fondo Nacional de las Artes, que ahí podemos cuestionar qué onda con la consagración de la academia, pero ese ya es un tema para otro momento. En este caso lo que sabemos es eso, que ella gana muchos premios también internacionales y que empezó a tener muchísima más visibilidad cuando ganó estos premios. Esa es la cuestión de siempre, ¿no? Porque la novela, si la recomendás, nosotros ya podemos decir que es de calidad sin haberla leído, porque confiamos en vos, Panchi. Gracias. Pero bueno, también el mercado lo adopta y lo edita una de las editoriales más grandes, o una de las más grandes. Random House es una... Sí, Random House aparte tiene un montón de títulos contemporáneos y siempre puede sacar a flote a muchísimos autores y autoras que están por ahí escribiendo, y en Samantha se nota mucho esto. Pero sí, es interesante también que empecemos a pensar para la clase que viene, iba a decir, para el programa para la clase que viene. ¿Qué vamos a hacer? Me salió la profesora. Me salió. ¿Sabés que me quedé con la duda? Nos gusta ese perfil. Por ahí justo cuando lo dijiste
se me chispoteó a mí, pero dijiste que había escenarios de soja, pero ¿ella lo ubica específicamente en algún lugar? No, eso es justamente lo interesante. Claro. De la novela en realidad no sabes mucho de nada. No hay no es en Argentina, en tal lugar. Te das cuenta que, a ver, hay una capital y una periferia, como en la mayoría de las novelas que venimos describiendo, pero una supone que es en Buenos Aires porque tenemos este conocimiento previo de nuestra propia experiencia, pero yo creo que si lo leyera alguien de La Pampa, consideraría que es en La Pampa. Claro. No hay una descripción detallada y una geolocalización específica, sino que simplemente eso, la soja, qué pasa con la soja, y es muy interesante el rol de la madre en este caso, porque se llama distancia de rescate justamente porque es la distancia que tiene que mantener una madre para cuidar a su hija de que no le pase nada. Entonces hay mucho contacto también con lo que tiene que ver con el hilo que te conecta con otra persona. Hay mucha de esa narrativa, de esa estética, del hilo que te conecta, de cuidar a tu hija. Entonces puede ser interesante en términos de lo alimenticio propiamente y de todo lo que tiene que ver con lo transgénico, o con los agrotóxicos, pero también con el rol de una madre que enferma sigue prefiriendo saber y conocer dónde está su hija antes que saber qué es lo que le ocurre a ella. No hay rol de padre. Está el padre, aparece en algún spoiler, momento. Me hizo cara. No. No, porque en realidad no es muy relevante. Okay. Pero venimos en esa secuencia de novelas en las que los padres no suelen ser muy relevantes. Sí, ausentes o relegados a un rol en el cual este hilo que conecta a Amanda con su hija Nina no está presente en el padre. El padre recién se entera de todas estas alucinaciones muy al final del relato. Así que no tenemos padre muy presente. Recordanos entonces título. Sí, se llama Distancia de Rescate de Samantha Schweblin. Es una novela que se editó por Random House en el 2014, que está disponible en el Mercado Libre. La conseguís en cualquier lado. ¿Usado lo puedo conseguir? Usado lo podés conseguir, sí. Y también yo lo tengo, así que te lo puedo prestar. Okay. Que circulen los libros. Que circulen los libros y que nos los prestemos. Y que empecemos también a ampliar un poco los límites. Y quería traer a alguien que no sea particularmente feminista, como venimos haciendo en las anteriores, y recomendarla así, contando un poco más de la historia y no tanto analizando el relato, como para no ser tan elitista. Sentía que era como muy análisis literario y muy poco de recomendación real. Bueno, Random House Mondador, y si reciben de golpe una masiva boom de ventas, claro, un porcentaje acá para alucinante, pueden auspiciar esta columna de Francisca Panchi Pérez Lense y mandan los libros de golpe. Nos vamos para reviews de libros de Random. Al 15 40 46 5263, dice 5362. Siempre lo digo mal, no lo voy a aprender hasta fin de año. Bien. 5362. ¿Qué podemos esperar para la próxima columna, Panchi? La maté. No, ¿sabes que lo pensé ya? Es más, casi cambio como opciones? De toque. Sí, quería cambiar hoy a la mañana, pero bueno, no lo hice. Tengo unas opciones de editoriales independientes. Uno de ellos es un libro que se llama Arbolito, de Geraldine Ruiz, que se consigue por la editorial El Ruco Editor, que es una editorial de Banfield, que tiene su casita en Espacio Asterisco, que es un centro cultural, que es un libro de poesía, como tirarnos un poco más para ese lado. No hicimos poesía. No hicimos poesía y pasó? yo escribo poesía. ¿Qué no pasa, tiene nada de Panchi? sentido esta columna. Podés recomendar tu propia poesía. Podría recomendar mi propio poemario, pero no lo voy a hacer. Voy a recomendar la editorial que me editó, que es Niño Crimen, que es una editorial también chiquita que se está gestando en Temperley, pero me parece que voy a ir más para ese lado, para el lado de la autogestión y de todo lo que tiene que ver con la circulación de poesía y de literatura, pero que va por los márgenes y que le responde justamente a todo este sistema de legitimación que hay en la capital, ¿no? Porque Samantha está legitimada por todo un gran sistema. Quizás irnos más para los márgenes y para lo que pasa en los centros culturales de ahora, en los que vas y te cruzas con los autores de estos libros. Así que había pensado en Arbolito, ya me lo estás spoileando, así que ya lo voy a tener que traer. No, bueno. Para la próxima lo voy a traer. En el futuro, quizás. O si no, pedir Amor a Gritos, que es un libro también que está editado, ahora no recuerdo por qué editorial independiente, pero que es muy entretenido. Así que estoy por esas opciones. Opciones para los próximos programas. Muy bien, gracias, Panchi. Bueno, como gracias siempre, a un placer. ustedes. Panchi, claro y muy el agradecimiento es generalizado. Sí. Muchas gracias. Bueno, y muy bien, siempre la columna de Panchi educándonos.
¿Vamos a escuchar un poco de música? Sí, ¿qué tema, Rami? Me dijeron que vamos a escuchar a O'Connor. ¿El tema se llama? El tema es un cover de Miguel Mateos. Sí. Un gato en la ciudad, como hay en la Casa Rosada. Bueno, ahí vamos. www.citricaradio.com. Cítrica Radio,